Buen día para cada uno de ustedes. A continuación daremos nuestra exposición, caracterización de aceites y grasas, juntamente con mis compañeras Vanessa Zambrano, Daniela Rueda y quien les habla, Jennifer Martínez, para la materia de tecnología química. Iniciaremos con una introducción para poder comprender la importancia de caracterizar aceites y grasas. Hablaremos de sus propiedades, las pruebas que se realizan para su caracterización y las referencias de los diferentes artículos de los cuales nos basamos para realizar esta exposición. Como ustedes sabrán, el aumento en la población mundial, la búsqueda de cada vez mayor comodidad y las actividades diarias son factores que contribuyen al aumento en el incremento del consumo de energía y la generación de residuos. Sumado a esto, los problemas ambientales como la emisión de efecto de gases invernadero, la lluvia ácida, entre otros derivados de las actividades humanas, y los problemas económicos asociados al aumento en los precios y la escasez del petróleo han estimulado a la generación y búsqueda de combustibles renovables que sean amigables con el medio ambiente. En esto encontramos los aceites y las grasas. Actualmente se han realizado diferentes estudios para conocer el potencial uso de incluso aceites residuales para producir biocombustibles. Y no solamente esto, su versatilidad y sus llamativas propiedades físico-químicas los hacen estar involucrados en diferentes procesos, como en la industria de alimentos y también en diferentes insumos de primera necesidad, como jabones, detergentes, entre otros. Por lo tanto, de todo esto podemos concluir que es necesario y es lo más importante poder establecer a través de la caracterización de los aceites y grasas aquellas condiciones óptimas de operación para poder establecer así procesos efectivos y óptimos en las diferentes industrias donde los aceites y las grasas están involucrados. Como ustedes ya sabrán, los aceites y grasas son derivados de diferentes fuentes, pueden ser vegetales o animales. Estos están compuestos principalmente por moléculas denominadas triglicéridos, que son ésteres de 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Estos se caracterizan por ser insolubles en agua y ser solubles en solventes orgánicos no polares. Los ácidos grasos que están dentro de estas moléculas son compuestos carboxílicos terminales en cadenas abiertas alifáticas, los cuales tienen carbonos de longitudes de 8 a 24 carbonos que pueden ser saturados e insaturados. Dependiendo de su saturación, los podemos encontrar como sólidos a temperatura ambiente o líquidos a temperatura ambiente. Los sólidos son llamados o denominados grasas y los líquidos son denominados aceites. Estos, en los ácidos grasos encontramos saturados, encontramos como ejemplos el butírico, el láurico, el palmítico, entre otros, y su consumo está relacionado con un aumento en el colesterol sanguíneo y aparición de diferentes enfermedades cardiovasculares. Por lo contrario, los ácidos grasos insaturados, podemos encontrar como ejemplos el oleoico, y son considerados como nutrientes esenciales para nuestro organismo y representan niveles de colesterol bueno en sangre. Estos no pueden ser fabricados por nuestro organismo y por ello es importante ingerirlos directamente. Los puntos de fusión de las grasas y los aceites dependen del grado de saturación. Como pueden observar, un triglicérido derivado de ácidos grasos saturados tiene un punto de fusión más alto debido a que estos se empacan con mayor facilidad en una red cristalina sólida, en comparación a aquellos ácidos grasos insaturados que se plegan según sus insaturaciones. Existen diferentes tipos de aceites. Están aquellos que son extraídos mediante un prensado frío que se denominan aceites vírgenes, ya que en estos se conservan
diferentes características de la semilla o la fruta de la cual han sido extraídos. Entre ellos encontramos el aceite de oliva, de girasol, algunos de semillas como la soya, la uva y algunos frutos secos como la nuez. Y están aquellos aceites refinados, los cuales se someten a diferentes procesos que permiten obtener aceites con diferentes criterios, que sean de sabores neutros, visualmente estén limpios, de colores adecuados y además tengan unas mejores características que permitan una mejor conservación como alimentos. En estos, a través de la combinación de diferentes procesos físico-químicos, se eliminan diferentes componentes no deseados que son derivados de ellos mismos y del medio ambiente, a través de diferentes procesos en la refinación como el desgomado, la neutralización, el blanqueado, entre otros. A continuación, mis compañeras hablarán de las diferentes pruebas para obtener la caracterización de los aceites y grasas, y como lo dije, esto es importante para poder conocer las condiciones óptimas de los procesos en los cuales estos están presentes. Bueno, ahora vamos a conocer cómo se realiza la caracterización de las grasas y aceites. Existen diferentes ensayos físico-químicos como el índice de peróxido, los índices de Rayleigh, índice de yodo, índice de acetilo, índice de éster, índice de acidez, índice de saponificación. También están las características organolépticas, el punto de fusión, el índice de refracción, las técnicas espectroscópicas y cromatográficas, determinación de la oxidabilidad y viscosidad. El índice de saponificación es un proceso que permite conocer la masa molar promedio del aceite empleado. Se usa en muchos procesos básicos de fabricación de la industria de grasas, ya sea hidrogenación, oxidación, producción de aceites, fabricación de jabones y derivados de estos. Este análisis es muy importante ya que nos permite identificar una mezcla de grasas de sustancias que son saponificables con grasas que no son saponificables, como los aceites minerales, aceites de resina, etc. En los estándares normales, las sustancias grasas tienen un índice de saponificación entre 180 a 200. El aceite de coco, el de nuez de palma y algunas grasas vegetales, incluso las mantecas, tienen números superiores a 200. Las ceras tienen un índice de saponificación inferior a 100. El método consiste en calentar un exceso de cabache alcohólico con un peso conocido de nuestra muestra grasa o aceite hasta saponificación completa. También se elabora un blanco. El exceso de cabache se va a valorar con una solución ácida de ácido clorhídrico para poder calcular con la siguiente ecuación el índice de saponificación. El volumen 1 corresponde a los mililitros de ácido clorhídrico empleados para el blanco y el B2 para los mililitros de ácido clorhídrico utilizados con la muestra. El índice de acidez me permite cuantificar la cantidad de ácidos grasos libres presentes en una muestra. Esta se determina mediante la titulación del aceite disuelto en alcohol con una solución estándar de KOH. Un elevado valor del índice muestra el alto grado de hidrólisis que ha liberado a los ácidos grasos de su enlace éster con la molécula glicerol original. Por ejemplo, en la gráfica, la calidad del aceite de oliva se relaciona directamente con el grado de hidrólisis de los triglicéridos que lo componen. En la medida que el grado de maduración aumenta, la cantidad de ácidos grasos libres también se incrementa, aumentando consecuentemente su acidez. Ahora, el índice de éster me da la cantidad de KOH necesario para saponificar los glicéridos presentes en 1 gramo de grasa o de aceite, el cual se puede aproximar mediante la siguiente ecuación que se muestra en pantalla. Para determinar estos dos índices, la técnica se basa en una destilación por vapor de agua y se fundamenta en el hecho de que los ácidos grasos volátiles son arrastrados por el vapor, mientras que los no volátiles no lo son arrastrados. A su vez, los ácidos grasos que resultan arrastrados por el vapor de agua pueden separarse de acuerdo a su solubilidad. Para cadenas carbonadas de 4 a 6 carbonos resultan solubles en agua fría, mientras que 8 a 12 carbonos y parte de 14 carbonos son insolubles en agua y solubles en alcohol. El índice de Kirchner sirve para diferenciar las grasas de acuerdo a su contenido en ácido butírico y se determina con la siguiente ecuación. En la tabla se muestra los diferentes índices que están relacionados con la estructura de los ácidos grasos. Es decir, son uno de los valores orientativos que se han empleado para diferenciar las mantecas de otras grasas y también de otros aceites. Continuamos con la determinación del índice de yodo.
El índice de yodo mide la saturación de los ácidos grasos y ésteres, ya que es en función del grado de la insaturación. Este tipo de análisis químico se realiza profusamente en la industria de aceites comestibles, como la margarina y las mantecas, donde muestran el grado de insaturación del lípido, que es uno de los parámetros característicos de muchos triglicéridos. Se determina añadiendo a la muestra un exceso reactivo halogenado que reacciona con los dobles enlaces, lo que conocemos como adición electrofílica. Posteriormente se valora por retroceso el exceso de halógenos que no ha reaccionado, lo que es la valoración redox. El resultado en la determinación del índice de yodo se expresa como peso en yodo absorbido por 100 partes de peso de materia grasa. Existen 3 métodos para determinar el índice de yodo. El primero es el método de Kaufman, donde se utiliza un exceso medido de bromo y metanol para halogenar las grasas. El excedente de halógeno que no se adicionó a los dobles enlaces se reduce frente a una solución de yoduro de potasio, y el yodo resultante se retrovalora en una solución normalizada de tiosulfato de sodio. El segundo método es el método de Weiss, donde se hace reaccionar las grasas con exceso medido de cloruro de yodo. El cloruro de yodo que no se adiciona a los dobles enlaces se reduce frente a una solución de yodo libre, y el yodo resultante se retrovalora con una solución normalizada de sulfato de sodio. Por último está el método de Janos, que es el que más se utiliza, y pues el procedimiento general es disolver la muestra de grasa con tetracloruro de carbono, se añade el reactivo de Janos. El reactivo de Janos es una disolución de bromuro de yodo en ácido acético glacial exento de etanol. Se deja reposar en oscuridad y se añade una disolución de yoduro de potasio. Por último, se hace una valoración con tiosulfato sódico utilizando almidón como indicador. Bueno, pero ¿para qué nos interesa conocer el índice de yodo? ¿Qué nos aporta? El índice de yodo nos permite clasificar a los aceites como no secantes, semisecantes y secantes. Lo no secante es cuando el índice es menor a 100, es decir, que nuestro aceite está bastante insaturado. Los semisecantes cuando el índice de yodo es de 100 a 140 y los secantes cuando es mayor a 140, como por ejemplo la linaza. En este caso el aceite de linaza, como es un aceite que tiene bastante saturación, eso lo hace convertir en un aceite de secado que es muy adecuado para hacer pinturas al óleo. El índice acetilo corresponde a la masa en miligramos de hidróxido de potasio que es necesaria para neutralizar el ácido acético, que es proveniente de la hidrólisis de 1 gramo de la grasa previamente acetilada. La determinación de este índice incluye 2 etapas. La primera es cuando una masa dada de la grasa que tenemos se acetila mediante ácido acético o anhidro acético. La segunda etapa es cuando el ácido acético incorporado por acetilación de la grasa se libera por hidrólisis en medio de ácido sulfúrico y se arrastra con vapor de agua para luego valorar el destilado. El índice de peróxido está relacionado con los milequivalentes de oxígenos activos contenidos en 1 kilogramo de grasa. Esto se calcula a partir del yodo liberado del yoduro de potasio, operando en las condiciones específicas según la metodología analítica. En la vida cotidiana podemos observar, las personas que comen aguacate, por ejemplo, cuando el aguacate lo dejan en el sol, y no lo dejan en un lugar ni fresco ni oscuro, sino que lo dejan en el sol, y cuando lo van a consumir sienten como un sabor diferente, ¿sí? Entonces ese sabor diferente es porque el aceite cuando la grasa absorbe mucho oxígeno, empieza como a ranciarse, o sea, el índice de peróxido aumenta. La determinación de la oxidabilidad es un ensayo que sirve para evaluar la estabilidad o la vida útil de un aceite o grasa bajo determinadas condiciones. En este proceso se introduce artificialmente una alteración o aceleración de la masa a una temperatura constante y se va determinando el índice de peróxidos a distintos tiempos, obteniéndose en estos gráficos que se muestran, este gráfico que se muestra en pantalla. En el gráfico se muestra que a medida que aumenta el tiempo, el índice de peróxido aumenta su valor. Esto trae como consecuencia la degradación por efecto de polimerización de la grasa. En las siguientes tablas podemos observar algunos valores típicos de algunas determinaciones de aceites y grasas comestibles. Los ensayos físico-químicos que observamos son el punto de fusión, el índice de refracción, los ensayos con yodo, el índice de saponificación,
La isoponificación máxima, que está dada por los índices de peróxido e índice de acetilo, el peso específico. Bueno, no se había mencionado lo del índice de refracción, que es algo que resulta muy útil para la identificación de las grasas y aceites, y algo también importante es que se pueden realizar caracterización por humedad y ceniza. Los ensayos de humedad pueden utilizarse con diferentes métodos de secado, ya sea con estufa de vacío, convección forzada, baño de arena o por destilación. Los análisis de ceniza suelen ser muy bajos, salvo contaminación con sustancias minerales o agregados intencionales.